Sonó el pitazo que enciende la pasión. Hay fútbol, Copa Paraguay, la Copa de Todos. A través de Tigo Sports, Humaitá y Sport Unión en el Bajo Chaco. Aparece y conquista Contreras. Abrió por izquierda José Luis Vidal. Engancha Maga una vez más. Buena pelota para Delgado. Dentro del área está el primero. Mano. No. Le cobraron la mano a Delgado. ¿Qué querés que te diga? Se venía un grito de gol, pero golazo. Es que el grito fue. Para Sport Unión, Diego. Pero le devolvió la anterior, sinceramente. ¿Habilitado? Puede ser. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Avanza y va Cano, le puede pegar. Cano quiso profundizar para Delgado. Ya se fue malo y sale Humaitá. Ramírez, Román al espacio a correr con ventaja. Va Román, pelota buena para Benítez. Salió el arquero, Benítez. ¡Gol! Con fortuna, pero vale. ¡Gol! De Humaitá, del equipo de Mariano Roca Alonso, de los Leones de Corumbacue. Por insistente y perseverante, Benítez fue a buscar la recompensa y lo consiguió. Humaitá está ganando el partido por 1-0. Podríamos decir casi de carambola, porque Román lo habilita. Y estaba totalmente habilitado en esa función ofensiva Bruno Benítez. Centro al área, golpe de cabeza, Boyando. ¡Gol! De Sport Unión del equipo de Peripepui. Díaz aprovechó la pelota en la boca del arco. Venía insistiendo el conjunto auriazul. Encontraron el empate. Díaz apareció allí dentro del área, totalmente habilitado. Esto está 1-1. Cano va a meter otra pelota. La única llegada de Humaitá, la del gol, ¿eh? No mucho más. No, nada más, te diría. Cano y el centro arriba. ¡De Viol! En contra, me parece. ¡Gol! De Sport Unión del equipo de Peripepui, que logra dar vuelta a esta historia en un abrir y cerrar de ojos. El auriazul está al frente. El centro venenoso frontal de Cano. Un desvío de cabeza, me parece que termina siendo Osuna. También impacta en Rolón la pelota. Roa mete otro balón aéreo. Delgado la bajó. Delgado remata el rebote. ¡Gol! Baranda. ¡Gol! De Sport Unión del equipo de Peripepui. El único de los dos que arrancó despierto el segundo tiempo. Quedó en vestuario. Humaitá, increíble el desconcierto defensivo. Esto está 3-1. Y al ritmo de chiquitita, decíamos, lo íbamos a pedir para el segundo tiempo. Empezó con eso. Y ese ritmo lo mantiene el conjunto de Sport Unión. Clarito. Está durmiendo la siesta el sector defensivo, Diego. No para menos. Entro al área, golpe de cabeza. ¡Gol! De Sport Unión de Peripepui, que ya se florea, que golea, disfruta, goza y se siente clasificando a la siguiente etapa para jugar ante Guaraní. El doblete de Diego Díaz, el número 27. Centro en corto, Maldonado quiere, buscando por allí, Rolandi, Maldonado dentro del área, Maldonado. ¡Gol! Fuera de juego. Levantó la mano, claro, fuera de juego. Sí. Fuera de juego, digo. No valió la situación. A ver, la acción. Centro y estaban por delante de la línea de la pelota. Emery puede meter el centro, ¿eh? Emery prefirió jugar en corto. Rolandi paró la pelota, pensó después. Román le pega. Román, golazo. ¡Gol!
de Humaitá. Golazo de Ramán. Una obra de arte. Se veía, la chance era clarísima. Pero hay que pegarle de esa manera. No está muerto quien pelea. El partido está 4-2. Y ojo que queda tiempo, Irrazábal. Sigue haciendo historia, sigue avanzando en la Copa Paraguay. Sport Unión de Piribebuy tumbó a Humaitá de Mariano Roca Alonso y será rival de Guaraní. Ganó 4-2.